Respondiendo, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios. El verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. Juan 1, verso 1 y 1, verso 14. Introducción. Estos textos se encuentran entre los textos que más utilizan los cristianos para inferir la supuesta divinidad de Cristo. El punto de inferencia es que la palabra está destinada a Cristo y Él es eterno, y significa que Él es Dios, como afirman a través del texto 14 de la encarnación de Dios. Este video responderá a todas estas acusaciones. Noticia importante. Para que el video no sea largo, incluirá parte de la respuesta en la descripción. Deberás leerlo después de terminar de ver el video. Introducción. Dividida la respuesta en secciones, primero, un comentario importante sobre los orígenes del texto y la distorsión que se produjo en él. Después de eso, comenzamos a responder cada punto. Nótese, habrá partes de un artículo traducidas del árabe. También citaremos algunos de los textos en el idioma original de la Biblia, griego. Análisis del texto. 1. Debes saber bien que la persona que dijo este texto era Juan y no Cristo, la paz sea con él. Hechos 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. 2. No hay un solo texto en los 4 evangelios, ni las letras indican que Cristo se indicó a sí mismo que Él es el palabra. Y los primeros 3 evangelios nunca se han referido a Él como el palabra. Sobre Él escriba Suna, o una historia de otros. 3. La fuente de los versos. El erudito de Edad advierte en su maravilloso libro Cristo en el Islam que este texto fue personificado por el autor del Evangelio de Juan de Filón de Alejandría, muerto en el 40 después de Cristo, y que con sus formulaciones filosóficas él es ajeno al ambiente de Cristo y la sencillez de sus dichos y lemas de sus discípulos, especialmente Juan, quien es descrito en el libro de los Hechos sin conocimiento de los apóstoles como un común de los apóstoles. Hechos 4, verso 13. Esto también ha sido reconocido por eruditos de la Biblia en sus comentarios sobre el texto en la traducción católica, como dicen, a Cristo se le llama logos. Este término puede traducirse como habla, pero parece que estamos ante una palabra que ha sido influenciada por las formas de expresar la sabiduría y la religión helenística. Traducción católica, página 289. El sacerdote Ibrahim Said, jefe de la comunidad evangélica en Egipto, dijo anteriormente en su explicación del Evangelio de Juan, al principio era la palabra, la palabra. Cuán profunda es esta sorprendente descripción con la que describió a Cristo aquí, como lo describió con la palabra, palabra, y en el griego, logos, ha preparado los pensamientos de la gente. Para entender esta palabra, la palabra, antes de que fuera pronunciada por Juan, la mentalidad judía se compuso a partir de los escritos del judío Angelius, quien tradujo la Torá del hebreo al arameo en el siglo II a.C. y en su traducción reemplazó el nombre de majestad por la palabra mamara y le corresponde en árabe la palabra. En cuanto a la mentalidad griega, estaba saturada de la palabra logos, de los escritos de Filón, el filósofo alejandrino. ¿Cómo puede un texto citado de los escritos de filósofos inferir la deidad de un profeta entre los profetas de Dios? Después de esta traducción, pasamos a responder a cada una de las 4 frases.
En el principio era el verbo. Primero, la palabra al principio significa eterno. Génesis 1, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Significa el tiempo del comienzo de la creación de los cielos y la tierra. Mateo 19, verso 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Significa el tiempo de la revelación. Lucas 1, verso 2. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Juan 2, verso 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Juan 6, verso 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Juan 8, verso 44. Vosotros sos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, verso 25. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Significa un periodo de tiempo típico. No está permitido que los cristianos digan que lo que deben comenzar aquí es eterno, excepto con evidencia probable. Segundo, ¿la palabra significa Cristo? Génesis 1, verso 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Salmos 147, verso 18. Enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. Salmos 33. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Significa el mandato divino. Lucas 4, verso 4. Jesús, respondiéndole, dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y de él se llamó a Cristo una palabra, porque fue creado por mandato de Dios sin causa cercana, o porque reveló la palabra de Dios, o fue la palabra prometida por los profetas, en cuanto al significado que los cristianos quieren por la palabra, que es la segunda hipóstasis de la Trinidad. No se menciona en absoluto en los libros de los profetas. Y el verbo era con Dios. Tercero, ¿significa que tiene que ser igual a Él? Génesis 4, verso 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Génesis 19, verso 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Significa creado por Dios y nunca significa que es igual a Él. Algunos cristianos dicen que el texto significa de Dios. Juan 5, verso 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Juan 5, verso 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Significan estos textos que el que cree en Cristo es nacido de Dios, es decir, que Él es Dios? Por supuesto que no. Resumen 1.
El que mira la introducción del Evangelio de Juan encuentra que el asunto no se desvía del conocimiento eterno de la creación de Dios, porque se sabe que solo Dios es el creador, y antes de crearlo a Él solo, gloria a Él, determinó en su conocimiento lo que lo crearía para Él. Decretó crear tal y tal en tal y tal día, todo lo que en su tiempo le había asignado, pero todo lo que encontraría lo conocía. Este es el significado de en el principio era la palabra, es decir, en el conocimiento eterno de Dios para encontrar a Cristo en el tiempo designado para él. Al principio estará presente en el conocimiento de Dios, no en su cuerpo, sino con una apreciación de que será hallado por la palabra de Dios y sus mandamientos. Y su dicho, y el Verbo estaba con Dios, significa que Cristo estaba con Dios en su conocimiento eterno, no en el cuerpo, sino en el intelecto, como dice la Biblia. Y el discurso original está conmigo. Jacob 19, verso 28. Y como Cristo dijo en el Evangelio de Juan, con la gloria que tuve, tienes. Juan 17, verso 5. Es decir, Él estaba en tu conocimiento eterno. Y su dicho, el Verbo era Dios, significa que Dios es uno y su mensajero, Cristo, que fue creado por su palabra y sus mandamientos. Está actuando en su nombre al comunicar su mensaje a la gente, por lo que Dios y su palabra serán uno en la meta, y los detalles de eso vendrán más adelante. Si la palabra es Dios en esencia, ¿cómo lo quieren decir los cristianos? Entonces explícanos este algoritmo, si ponemos la palabra majestad en lugar de la palabra. En el principio era Dios, y Dios estaba con Dios, y Dios era Dios. Dios estaba en el principio con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Malaquías 3, verso 6. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si asumimos que el texto se refiere a la segunda persona, entonces, ¿cómo se puede transformar? Esta es una clara violación de la Biblia misma. Lo que significa la palabra aquí es el mandamiento divino. Dios creó a Jesús con las palabras sé y sé. Por tanto, la palabra de Dios creó el cuerpo, y no significa en absoluto que Jesús sea Dios. Resumen. La primera. Si asumimos que el significado de al principio era la palabra, significa eterno como interpretaron los intérpretes, ¿cómo puede la interpretación del texto ser sencilla con una declaración en Génesis 1, verso 1, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra? ¿Son los cielos y la tierra eternos? Lo mismo en Lucas 1:2. También nos lo entregó a nosotros que éramos desde el principio, es decir, desde el primer servicio de Cristo, no en la eternidad, como en Juan 6:64. Porque desde el principio Jesús sabía quiénes eran los que no creían y los que significaban desde el principio de su ministro a la venida de los discípulos a él, no desde la eternidad. También en Juan 8:44. Esa fue una lucha contra la gente desde el principio, es decir, desde que fue creado el primer hombre, no desde la eternidad. Y Juan 1:5. Ahora les pregunto en el desierto, no como si les escribiera un mandamiento nuevo, sino que lo tenemos desde el principio, es decir, desde que escuchamos la Biblia, no desde la eternidad. La segunda suposición, si decimos que una palabra al principio significa el punto de partida de la palabra y que la palabra es Dios, significa que Dios tiene un comienzo. Surge la pregunta, ¿cómo se relaciona el comienzo con Dios? ¿Cómo estar al principio con Dios? ¿No significa esto que Dios está por delante de la palabra con evidencia de que está con Él? Entonces, ¿cómo la palabra se convierte en Dios y está en Él en el apartado anterior? ¿Dónde está la ubicación de la tercera hipóstasis eterna en este texto? Y si la palabra es Dios, ¿significa que Dios estaba con Dios?
Y una persona cuerda dice, en el principio era Dios y Dios estaba con Dios y Dios era Dios, suponiendo que si aceptamos que la palabra es igual a Dios, entonces tenemos que probar que la palabra significa Cristo, la paz sea con Él. No olvide leer la descripción. Pondremos en ella lo que pertenece al texto griego original, sin el cual la respuesta no estará completa para usted. Conclusión. No tiene sentido basar la creencia más importante de tu vida en un texto filosófico vago que tiene otro significado. Mientras dejas los textos claros y explícitos que niegan la deidad de Cristo y confirman que es un ser humano, un profeta y un mensajero. ¿Es esto lógico? Por supuesto que no. Mira el video de Jesús, el hombre, que afirma más allá de toda duda razonable que Jesús es un mensajero, profeta y hombre, y si tiene algún otro texto que quiera responder, lo encontrarás en la serie.